A continuación ustedes observarán la clase de gentuza y la calaña de esta cantidad de aguamacientos, harapientos, que por un puesto se agarran allá de una cosa impresionante. Los senadores, la ex esposa esa de Petro, que dice que la gente quiere a Petro y que lo quieren reelegir, y ella agarrada ya también con todos para ocupar dizque la presidencia de la tal Colombia inhumana. Y se agarraron todos a pelear y todos a dedo. Y ayer, bueno, ya entonces afuera de la asamblea se ve un poco de gente gritándoles fuera a Nachuri, fuera a Nachuri. A Nachuri es una señora que es la presidenta de Colombia Inhumana, una cartagenera vividora, reconocida ya como vividora y mañosa. ¿Cómo les parece que esas montoneras de placa ya de toda esa cantidad de recua? Agarrados como aves de rapiña, mirando a ver que los dejaran elegir, que los dejaran votar. O sea, ese desorden es el del gobierno, el mismo desorden. Y ese Petro, el sábado, es que pidiéndoles unidad a ellos, los regañó inclusive, que porque estaban muy divididos. Entonces la gente les sacó en cara. Ahorita van a escuchar. Y también aprovechó el Petro para decir que los que decimos fuera Petro, que somos ricos y que somos asesinos. Bueno, pero yo he estado en todas las marchas, ¿sabe, ojibrotado? En todos los estadios, ni cuál asesinos, de gente que va a ver un espectáculo. Y que todos son ricos, entonces enriqueció a todo el mundo. Porque no, yo he estado en todas las ciudades, en las marchas, en varias. Y hay gente sencilla gritando fuera Petro, gente que no quiere a ese señor, el repudio. A enredar que es que los ricos y que los que gritamos fuera Petro son ricos y asesinos. Entonces son millones que somos ricos y millones que somos asesinos. Porque a él no le parece. Imagínense. Al nivel que hemos caído, hemos tocado fondo con ese infernal lunático delirante. Pero escuchemos, miren la gente lo que les dice, y es el desorden que viven ellos, y como tiene el país, esta gente hay que sacarla como sea a las patadas. Fuera Petro 1.000.000 de veces, banda de hijos de puta. Chusma chandosa, plaga asquerosa. Por favor, cuidadito, me llegan a tocar y me llegan a violentar, cuidadito. Estoy diciendo que por favor arriba están llamando a quórum porque no hay quórum. Gracias por la información. La senadora, simplemente pedí que por favor subiéramos a la asamblea y mire cómo están haciendo acá para evitar, mire, me van a violentar el celular. Mire, cuidadito me violentan. Cuidadito, mire lo que está pasando. Mire. No me toquen, cuidado, esto está pasando en la Colombia humana. ¿Qué pasó? Putas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí están tratando de no permitir que los candidatos a la presidencia se cuenten, porque ya saben que muchas delegaciones ya no están participando de ese acuerdo que tenían con los congresistas. En este momento están tratando de presentar un supuesto acuerdo que está direccionado por los congresistas. Miren, allá está el señor Rubén Zamora, el del equipo de los congresistas, ¿sí? Y que también se escogieron como delegados departamentales de una forma prácticamente no permitiendo que los territorios también se elijan. Aquí bajo un acta y una reunión y listo, ¿sí? Entonces necesitamos es que le permitan a la militancia que vote, que se cuenten los candidatos a la presidencia del partido, no que agarren a hacer por consenso, un consenso donde ellos a dedo se van a repartir la presidencia y la vicepresidencia y otros cargos. ¿No hay garantías? Llevamos no hay garantías. 2 días acá. No hay garantías. No tenemos garantía ni evidencia de la votación. Exacto. No tenemos absolutamente. Si había esta convocatoria, iba a ganar el parlamentario, ¿para qué delegados y para qué militares? Exacto. Esto no es un cambio progresista. Exacto. Le están haciendo le están dando la posibilidad de coger a nuestros háganlo, que es caro. Por votación de asamblea. Y eso es imposible que esté pasando después que el presidente manda un mensaje ayer de unidad de partido. Pero ¿cuál unidad, señor presidente? La unidad entonces era solamente nosotros hacer caso a lo que digan los congresistas, que nos organicen todo. Esa es la unidad. Que la gente no pueda la unidad sin vender las sanciones. La unidad. Para el presidente Petro. Bueno, presidente Petro, nosotros estuvimos de sol a sol en las calles. Yo como ciudadana de Cúcuta, norte de Santander, me enfrenté a una zona bastante antipetrista y bastante uribista por todas las problemáticas que tiene el departamento. Y resulta que hoy en día escuchamos
escuchamos un discurso de nuestro presidente que cuando llegó lo recibimos con elogios, abrazos y lo recibimos con amor. Y resulta que después acredita a las personas que nos han violentado los procesos dentro del partido, que han desconocido las bases, que se nos han burlado en los procesos, que han jugado con las que jugaron con las pasadas elecciones regionales. La piojosa esa, la levantada de la Isabel Cristina Zuleta, que se cree, eso creo otra monarca, esa no camina sino que levita, y hablan y se le llena la bocota hablando a todos esos congresistas que hicieron acuerdos para discriminar, para maltratar a su misma militancia. La misma recua y burramenta que iba aplaudiendo, mira, Petro, esos son los que se están quejando, ¿no? Y después dicen que es mentira, que si nosotros hablamos mucha mierda, que ellos son la unidad y la organización. Miren la plaga que con ellos mismos los discriminan, los maltratan y los roban. Ya hemos dicho aquí más de una vez, están robando hasta los de la primera línea, los campesinos ya de San Onofre, Sucre, La Mojana, los robaron a todos, los engañaron. Los mismos petristas. Tienes que salirse de eso. Tienes que salir despavoridos. Huir de esa secta fanática para que no los idioticen más, para que no los empendejen, para que no les laven más el cerebro. Libérense. Utilicen Diablo Rojo, Diablo Fuerte, ese que le aplican a los sanitarios y a las lavaplatos para desatrancar. Ustedes también por las narices o por las orejas, métanse Diablo Rojo o Diablo Fuerte y liberen ese mierdero que les ha metido esa plaga del petrismo. Es la única. Diablo Rojo, Diablo Fuerte, para que se liberen de cada cantidad de burundanga y de escopolamina que les han dado para tenerlos ahí empendejados aplaudiéndolos. Ahora vamos a escuchar a Azabache. Esto sí necesitamos grabarlo para que vea cómo es que hace esa plaga para adoctrinar y para empendejar a la gente y para manejarla y controlarla. Nosotros estamos liberados de eso. Afortunadamente lo invito, amigo oyente, para que se libere de esa plaga los petristas, ¿no? Hay muchísimos arrepentidos, nos hemos ganado muchos. Yo no sé cuántos, pero muchísimos. Los mensajes que tengo de arrepentidos que me dicen, William, metimos la pata. Se manda la mano a la cabeza. Si todavía tienes dudas de que tu país está transitando el mal llamado socialismo del siglo XXI o comunismo castrochavista, o piensas que lo que pasa en Venezuela no podría pasar en tu país, existen varios síntomas que deberías conocer. ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Te lo digo o no te lo digo? Te lo digo. Lo primero que debes saber es que los venezolanos tampoco creíamos que lo que pasaba en Cuba nos podría llegar a pasar, pero pasó. Tenemos que estar muy alerta porque el modelo bolivariano castrochavista madurista muta, se transforma adaptándose a la idiosincrasia de cada país. Ya no usan la fuerza para tomar el poder porque dicen que se ve mal, pero sí para mantenerse. Ingresan al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del modelo. Modifican la Constitución, destruyen las instituciones y establecen el piso jurídico para convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Destrucción económica, política, social, familiar, moral, destrucción del lenguaje. Desacreditan, subestiman y menosprecian el esfuerzo del trabajo real, la preparación, la educación. Te hacen creer que el mérito no es importante, que ganarte las cosas con tu propio esfuerzo no tiene ningún sentido. Trazan una línea para dividir a la población entre ricos y pobres e incentivan el odio entre clases. Siembran caos y división para poner a pelear sindicatos contra empresas, mujeres contra mujeres, mujeres contra hombres, hijos contra padres, alumnos contra profesores, civiles contra uniformados, capitales contra provincias, ciudades contra pueblos, marchas y contramarchas y hasta veganos contra carnívoros. Te repito, entran al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del castrochavismo madurismo. Destruyen el aparato productivo, acosan a la empresa privada y expropian. Establecen un control cambiario con distintos tipos de cambio que distorsiona completamente la economía. Impregnan de ideología política a las instituciones que deberían ser imparciales, como la justicia, la policía, la educación, las Fuerzas Armadas y hasta el Consejo Nacional Electoral. Y cuando esos organismos no se alinean con su ideología, crean organismos paralelos, como embajadas paralelas, alcaldías paralelas, colectivos armados, milicianos y paramilitares. Y para ello, previamente desarman a la población para que nunca genere resistencia. Y un buen día, ¡sorpresa!, liberan a miles de presos de todo tipo, favor que será cobrado más adelante porque los utilizarán para defender a la revolución bolivariana y mantener a raya a la ciudadanía.
Le dan voz, voto y cargos públicos a militares en ejercicio, destruyendo la institución y convirtiéndolos en opresores de la sociedad civil. Generan planes, bonos y tarjeta alimentaria como herramienta de control para la sociedad, y quien no se alinea a su ideología no come. Estigmatizan a los empresarios, a los ricos, a los profesionales independientes, a todo aquel que se esfuerza por ganar su propio dinero. Crean un relato para hacerle creer a la gente que ellos no son responsables de ninguno de los problemas económicos. Y a la vez crean un enemigo interno como los empresarios, los productores independientes, los productores petroleros, los productores agrícolas ganaderos. Y un enemigo externo, generalmente el Fondo Monetario Internacional, los capitales golondrina, los fondos buitre, los inversores extranjeros y por supuesto el imperio yanqui. Y hablando de Estados Unidos, vamos a romper un mito. Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Venezuela durante décadas. El único país que pagaba 30 millones de dólares diarios por la compra de petróleo. Por si no queda claro, Estados Unidos nunca nos bloqueó y nunca se metió. Las últimas sanciones están dirigidas únicamente a funcionarios corruptos del régimen y sus familias, que casualmente tienen sus grandes fortunas en Estados Unidos. Son expertos en propaganda política. Cuando ocurre algo importante, generan desinformación con noticias bizarras, absurdas, ridículas, desenfocándonos de lo importante y enfocándonos en lo frívolo e irrelevante. Para ello necesitan los medios de comunicación, comprándolos, tomándolos, generando grandes pautas publicitarias e incluso crean leyes de medios para imponer multas impagables. Por ejemplo, en Venezuela cerraron más de 3.500 medios de comunicación entre televisión, prensa, radio y medios digitales. Y cancelaron la transmisión de señales nacionales e internacionales de noticias. Encuentran la manera de diluir la división de poderes y crean nuevos poderes alineados a su ideología. En Venezuela eliminaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Senadores, instalaron un Tribunal Supremo de Justicia nombrando jueces a dedo, instalando así un suprapoder por encima de todos los demás poderes. Y adivinen qué, todos alineados con el régimen. Pero para sostener esta farsa democrática ante el mundo por más de 20 años, se necesita un actor indispensable en el falso juego electoral, gran parte de la oposición funcional al régimen. Además, el régimen se ha encargado de exportar la tecnología para el conteo y transmisión electrónica de votos a varios países del continente, desde Canadá hasta la Patagonia. En el exterior, como en un tablero de ajedrez, colocan sus fichas estratégicamente en los diferentes organismos internacionales para que actúen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Por eso es tan importante proteger las instituciones y cuidar la democracia, porque si la pierden, no habrá organismo internacional que pueda ayudarlos a rescatarla rápidamente. En Venezuela no hay una dictadura, hay una tiranía constitucional. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay un genocidio, es un Estado fallido. No son políticos que se corrompieron en el camino, son criminales que tomaron el poder. No es casualidad que en los países donde no se han podido instalar generen caos, violencia y destrucción organizada. Tampoco es casualidad que los aliados y socios del régimen tirano venezolano viajen constantemente a Cuba para recibir directrices y seguir aplicando el plan en los diferentes países. Sabiendo que las leyes nacionales e internacionales garantizan la soberanía y a la vez la impunidad, está claro que podríamos sacar al tirano, mas no a la tiranía. Una tiranía enquistada en el poder, creando metástasis en todo el continente. Estos son solo algunos de los síntomas, pero hay muchos otros. Recuerda que se van adaptando a la idiosincrasia de cada país. Es bueno que te des cuenta de una vez que este tipo de regímenes primero te rompe las piernas y después te da las muletas para que se lo agradezcas. En ese contexto, cuando abras los ojos, te darás cuenta que todos los problemas políticos, sociales, económicos, de educación, de salud, no son errores. Todo está hecho a propósito. El compromiso ciudadano es vital. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Difunde, tú eres el medio. ¿Por qué los organismos de derechos humanos no entran en acción contra el régimen tirano venezolano? ¿Te lo digo o no te lo digo? Te lo digo. Habrás notado que la ONU expresa alta preocupación ante violaciones a los derechos humanos, pero no ejecuta acciones contra quienes las originan. Incluso la Corte Penal Internacional se pronuncia aceleradamente en casos cuyos gobiernos son de derecha.
Pero en el caso de Venezuela, con más de 20 años de denuncias, más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales todas documentadas, reiteradas violaciones a los derechos humanos, crímenes grabados y transmitidos por las redes sociales, informes de Almagro, de Bachelet, de Human Rights Watch, etc. Con todo eso, la Corte Penal Internacional manifiesta abrir únicamente un expediente de investigación al respecto. ¿Y sabes por qué? Porque el régimen tirano genocida venezolano es de izquierda, y la mayoría de dichos organismos surgieron de la izquierda para defender derechos genuinos, pero con el tiempo se transformaron para proteger sus puestos públicos y señalar a viva voz las violaciones de los derechos humanos de gobiernos de centro o derecha, pero nunca de izquierda. No podemos permitir ningún tipo de tiranía, ni de derecha ni de izquierda. Mientras nosotros no cambiemos y exijamos hacer cumplir la ley, seguiremos viendo que estos organismos internacionales seguirán emitiendo su firme repudio, su alta preocupación y su elevado rechazo ante los actos cometidos fuera de la ley. ¿Y el castigo cuándo? ¿Y las acciones cuándo? Ah, claro, no existe un organismo imparcial multinacional que pueda extirpar un modelo que ha destruido la República, el Estado de Derecho, los poderes independientes y por ende la democracia. Señores de los organismos internacionales, ya no nos alcanza con sus elevados, altos y firmes pronunciamientos. Necesitamos acciones concretas, fechas límite para hacer que cambien las cosas. Porque estos regímenes saben desde el principio que ningún organismo puede hacer nada más que pronunciarse. Por eso avanzan impunemente contra una sociedad civil que desea prosperar en libertad. Yo ya te lo dije. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ello? Difunde, tú eres el medio.